Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre la neuroeducación, visión lúdica del desarrollo de la inteligencia emocional en educación inicial, proyecto de tesis doctoral elaborado por quien les habla, Magíster María Elena Berríos. A continuación estaré presentando unas breves líneas sobre el tema. Sin embargo, es importante resaltar que la educación es un principio esencial de todas las personas, sin excepción, porque contribuyen al bienestar general como progreso de la vida en las naciones. Ella se enfoca hacia la construcción de una sociedad justa, equitativa y democrática. Además, sobrelleva la movilidad social, reflejando cambios que guían las políticas educativas conducentes hacia el desarrollo de una educación de calidad, la cual supera los enfoques homogenizadores de la enseñanza tradicional, tutelada por la atención pedagógica de todos los actores en igualdad de condiciones personales, sociales o culturales. Es por ello que la educación viene siendo uno de los derechos primordiales de la sociedad actual venezolana y del mundo. En consecuencia, corresponde al docente conocer la emergencia de concepciones educativas innovadoras que relacionen el proceso de aprendizaje con los aprendizajes adquiridos asociados a la emocionalidad. De allí se desprende la importancia de la formación de capacidades que muestren al docente en su desempeño profesional para llevar las experiencias que prevé respecto a los procesos de neurociencias asociados a la educación, como el desarrollo emocional de los actores sociales inmersos en la educación inicial. Dentro de este mismo orden de ideas se considera que la neuroeducación, visión lúdica del desarrollo de la inteligencia emocional en educación inicial, se acomete dirigir al docente hasta llevarle a una interpretación y reflexión como se alcanza en la función de aprender, hacerlo consciente en los factores que pueden permitir, impedir o limitar la aprehensión de conocimientos, entre los cuales se encuentran las emociones y los sentimientos. En esta perspectiva y tomando en cuenta las funciones para aprender, es preciso considerar los procesos cerebrales asociados con el pensamiento, atención, memoria, percepción, sensación en el área socioemocional, vinculados a la evolución de los individuos, las cuales son ejecutadas por la mente de forma ordenada, respetando el desarrollo humano. En consecuencia, el presente estudio tiene como propósito generar constructos teóricos sobre la neuroeducación, visión lúdica en el desarrollo de la inteligencia emocional en la educación inicial, fundamentándose en las perspectivas transdisciplinarias, así como en los con el pensamiento sistémico para sustentar la cosmovisión del pospositivismo mediante el paradigma interpretativo. Este estudio se basa en la conexión del cerebro con los procesos de aprendizaje. En este sentido, Tarranes, en el 2015, explicó que el cerebro está programado genéticamente para aprender, procesar, consolidar y recordar aprendizajes de manera reflexiva, impulsiva, analítica, global, conceptual, perceptiva, motora y emocional, siendo las necesidades individuales escenificadas. De allí la neuroeducación juega un papel relevante porque constituye una disciplina encargada de estudiar el aprendizaje haciendo uso de las acciones educativas, tomando en cuenta no solo aspectos relacionados con el sistema nervioso, sino también co-creación de ambientes en el aula, mediante la motivación, las emociones y la memoria. Lo planteado podría direccionarse hacia uno de los objetivos de la educación, que es introducir la introducción de innovaciones a través de un espacio emocionalmente positivo y de la colaboración para la instauración de relaciones del aprendizaje significativo. Por tanto, corresponde al docente, a través de su praxis en el aula,
demostrar que el conocimiento se sustenta en el funcionamiento del cerebro, para la cual debe desarrollar metodologías acordes con la situación del aprendizaje para el abordaje de la enseñanza, además de poder socializar conocimientos generados a partir de la neuroeducación. En referencia, WIPA en el 2016 manifiesta la necesidad que hay entre el profesional del docente y conocer la plasticidad cerebral como base de los mecanismos de la memoria del aprendizaje, dando como reflexiones que las conexiones nerviosas sirven para la adquisición y consolidación de conocimiento. Si bien claro, las formas de condiciones ambientales y las emocionales en las cuales una persona adquiere un conocimiento, sea en el aula o sea en el entorno. Ello genera determinado estado corporal asociado al placer, la angustia, la ansiedad, el miedo, la satisfacción, entre otros. Este hecho implica el desarrollo emocional que puede ser relacionado con elementos como el aprendizaje y los sentimientos. Debido a esto, la asociatividad entra entre los estados emocionales como los procesos cognitivos que sustentan la relación de aprendizaje, teniendo como bases biológicas para ello. Además, es congruente porque puede permitir el conocimiento amplio del funcionamiento del cerebro y aprovecharlo como un espacio para mejorar las experiencias de aprendizaje, con la finalidad de brindar en la praxis educativa que sea innovadora, productiva y con alto rendimiento, tomando en cuenta la educación humana como un proceso permanente que no se limita al espacio y que tiene no tiene momentos determinados. En el caso de los docentes venezolanos, pueden educar no solamente en el aula de clases, sino crear espacios educativos con rigor metodológico para relacionar procesos cerebrales en memoria, de emoción, de atención, con el aprendizaje escolar. Lo planteado implica la co-creación de espacios educativos altamente sociables con el que le permitirán al ser humano desarrollar capacidades con acciones que van desde lo individual hasta lo colectivo para superar esos paradigmas acumuladores de conocimiento. Se trata por consiguiente, de planificar herramientas que enseñen herramientas de enseñanza para facilitar el aprendizaje del estudiante a través de la empatía, el altruismo, la colaboración, entre otras. Para lograr este cometido se asume la neuroeducación desde la visión lúdica del desarrollo de la inteligencia emocional en educación inicial como alternativa a esta innovación. Es una innovación que aspira un cambio a la racionalidad tradicional en discusión crítica de que esto es posible. De los conocimientos prácticos de las emociones y los sentimientos se pueden aplicar en la adquisición del aprendizaje. Estas indagaciones se apoyaron en un complejo proceso cognitivo constituido por fundamentos teóricos que explican la totalidad de los procesos u objetos de estudio, entre los cuales destacan aportes neurocientíficos como Sarah Blackmore, Jutta Fritz, Antonio Batron, Daniel Cardinali, Eric Jensen, Ana Lucía Campos, Francisco Mora. Además, el desarrollo de esta investigación va reforzado con el plano epistemológico de trabajos existentes en la neurociencia, relacionada con la educación, en especial la teoría del cerebro túnel de MacLean, en la cual conciben el cerebro humano constituido por múltiples capacidades interconectadas y complementarias, es decir, un cerebro integrante y holístico. También se halla la teoría del cerebro total de Hermann, el cerebro como una totalidad funcional repartida en 4 cuadrantes y uno de ellos en cada uno de ellos, aunque operan interconectados a través de los cuerpos callosos, otras comisuras específicas funcionan de manera diferente
pero en distribución complementaria. Bueno, estas dos teorías son las teorías bases y aunado a ello existe también esta investigación se aborda desde el punto de vista teórico o aborda el punto de vista teórico también de Howard Gardner de 1995, quien plantea la existencia de diferentes inteligencias que pueden ser empleadas en el ámbito educativo para el estudio de la emocionalidad en la educación. Del mismo modo, se asume la contribución de Goleman en 1996, asimismo Salovey y Mayer en el 2000, en el cuestionamiento del modelo educativo por privilegiar aspectos intelectuales como académicos sobre las emociones y sentimientos en las relaciones de aprendizaje. Se remite hacia una toma de conciencia del ser humano que abarca elementos biopsicosociales porque conjugan no solamente lo racional con lo emocional, con los componentes de la personalidad del individuo. Se juntan la terminología biopsicosocial, las características biológicas, sociales de todos los individuos para crear un solo modelo educativo que conlleve a mejorar la educación venezolana. Es por ello que esta investigación metodológicamente se cimienta en el paradigma interpretativo mediante el método fenomenológico hermenéutico, de manera que se estudia la realidad para integrar desde el plano axiológico un modelo fiable como viable, sostenido por los efectivos lazos científicos, es decir, unos neuroejes sólidamente establecidos. En otras palabras, se estará estudiando el fenómeno a través de informantes claves a los cuales se le administrará un guión de estrategia de entrevista que aportará información que serán interpretados mediante la categorización, estructuralización, contrastación y teorización para proceder a la construcción del referido modelo teórico y procedimental. En consecuencia, los resultados de este estudio intentan aportar basamentos teóricos para estructuración de constructos teóricos de la neuroeducación, visión lúdica del desarrollo de la inteligencia emocional en educación inicial, tema de especial relevancia por el desafío que presenta hoy en día en esta educación que tenemos del siglo XXI, que supone renovar conceptos y fórmulas que han acompañado durante los últimos años a las nociones del cerebro, emociones, atenciones, memoria, conocimiento, inteligencia, además para renovar diferentes conceptos de las instituciones educativas, para erigirse como comunidades del conocimiento que permitan explicar los cambios, tendencias, transiciones o esquemas de comportamiento como consecuencia de las nuevas características y realidades de la sociedad actual, considerando todo lo antes expuesto, permite que con los lineamientos filosóficos de la Universidad Bicentenaria de Aragua se ubique en el doctorado de Ciencia de la Educación bajo la matriz calidad de educación en la línea de investigación, educación, pedagogía y didáctica, porque aporta elementos que permiten enfocar la educación desde otras perspectivas, sustentadas en la atención, motivación, cognición, emoción, conocimientos, entre otros. Sin más hay que hacer referencia y esperando haya sido interesante y de su agrado este compartir de conocimientos, se despide de ustedes María Elena Berrío. Muchas gracias.